Hola a todos, entonces estábamos mirando qué preguntas tienen del texto. Otra vez Alejandra. Sí, es que así en cada cosa sí es que decimos distintas preguntas y ahí se van resolviendo. Otra vez Ana. Entonces cuénteme que ¿estamos en alguna pregunta? No. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Otra vez Sandra. Hola, profe. Profe, tenemos duda con, estábamos que en la otra estábamos cuadrando. Tenemos duda con la 56, la 53, la 46 y la 49. Nos faltan sino esas. Me las escribe y yo las voy mirando. Entonces, la Sí, primera es bueno. la 50 y La 56. la 56. Sí, entonces, esa era la que estábamos mirando. Entonces, a través de la etiqueta, porque la etiqueta tiene un color. Entonces, el rojo es el más tóxico, luego le sigue el amarillo, que es como medianamente tóxico. Luego le sigue el azul, que es, como digo, o sea, la toxicidad es baja. Y el verde simplemente sale con la palabra nocivo. Entonces, así usted identifica la toxicidad del plaguicida. ¿Y cuál es la otra? La 53. Esa fue la que vimos ahorita. ¿Se acuerdan? Entonces, si es soluble, es menor la probabilidad de absorción. Si es volátil, es menor la probabilidad de absorción. Y si es a temperaturas altas, la absorción es mucho más alta. Pero de la volátil. No, no importa. O No sea, importa. no importa. O sea, si usted está en temperaturas altas, es mucho más fácil de que usted absorba el compuesto químico. Bueno, entonces la soluble tiene menor probabilidad de absorción. Sí, Igualmente la volátil. sí. Pero Y a mayor temperatura, mayor facilidad de absorción. Le atropelló. ¿Y cuál es la otra? la otra sería la 46. Sí, esa sí es básica. ¿Qué tipo de plaguicidas y efectos trata el lagatizo de plaguicidas? Entonces, los plaguicidas son los organofosforados y los carbamatos. Y el efecto inhibe la acetilcolinesterasa. Los organofosforados, ¿qué, profe? ¿Y qué más? Y los carbamatos Carbamato. inhiben la acetilcolinesterasa. ¿La qué? Acetilcolinesterasa. Yo me quedé en órganos, no sé qué. Sí, Yo se lo repito, organofosforado, carbamatos y nivelacetil, ¿qué? Ay, no, no lo escucho. Acetilcolinesterasa. Qué pena, profe, es que se entrecorta. Acetilcolinesterasa. Y son los organofosforados y carbamatos. Porque no son todos los plaguicidas, son solamente esos, los organofosforados y los carbamatos. Entonces, cuando ustedes vean en el tele que yo dejé las fotocopias de las hojitas para que ustedes la vean, entonces está el nombre, por ejemplo, del plaguicida y el efecto, entonces ahí aparece, inhibe la acetilcolinesterasa. Pero es parecida a la 35, miremos la 35.
Y claro, la 35 dice qué es la acetilcolina y cómo se afecta con los plaguicidas. Entonces, la acetilcolina es un neurotransmisor. Entonces, ¿cómo se afecta? Como se inhibe la acetilcolinesterasa, la acetilcolina se acumula y eso inhibe que haya el tránsito nervioso, como que haya una neurotransmisión del impulso nervioso. Entonces, ¿cómo es la respuesta? Entonces colocan la acetilcolina, es un neurotransmisor. ¿Y cuál es el efecto? Se acumula. ¿Ya? Con eso ya la respuesta está correcta. Y la 49, ¿qué es el número de embalaje y cómo se clasifica? Entonces, el número de embalaje es una clasificación que se utiliza para el transporte de sustancias químicas. Y se clasifica en 1, pero este 1 no es así. En 1, que es como si fuera una I pero mayúscula, en 2 y 3. Entonces, el 1 es el que genera pues como mayor peligro, mayor riesgo, entonces tiene que tener mayor cuidado en el transporte. Y el número 3 es el que genera menos riesgo, entonces no va a haber tanto cuidado ni tanto precaución para el transporte. Entonces, cuando la sustancia es muy tóxica, muy reactiva, pues va a ser un grupo de embalaje 1. Entonces, ¿cómo se clasifica? En 1, en 2 y en 3, pero son así, en romanos. Así ustedes lo van a ver. Profesora, que está explicando la 49, ¿cierto? Sí. Sí, la 49. Sí, la acetilcolina, sí, porque todos esos son los impulsos nerviosos, o sea, a través de ella es que se pasan todos los impulsos nerviosos. Entonces, por eso la persona pues intoxicada pierde la conciencia, no tiene control de esfínteres, no, y el daño puede ser hasta irreversible. ¿Cuál otra? ¿Qué es el contenedor? Ah, sí, entonces el contenedor lo podemos definir, es que la palabra que se me viene a la cabeza, porque no tengo la definición exacta como está en la diapositiva, pero yo cómo lo podría definir. Es como un armario, ¿sí? Especial donde van ciertos compuestos químicos. ¿De cuáles tipos hay? Entonces está el polvorín, que son de los compuestos explosivos. Está el gabinete, que es el de los compuestos inflamables. Y está la nevera, que son para compuestos reactivos. Entonces, a mí se me viene en la cabeza contenedor, yo pienso como en un armario, ¿sí? Es la palabra como que yo pienso. Endocontainer. Es la palabra que yo pienso, ¿sí? Y que se utilizan, entonces está el gabinete, el polvorín y la nevera. ¿El polvorín es para qué, perdón? Para los explosivos, eso se usa mucho en los, pues como en los batallones, en las brigadas, porque ellos tienen pues muchos explosivos, muchas cosas de eso. Entonces está el polvorín, el gabinete y la nevera, que es especialmente para sustancias reactivas. ¿Cuál otra? Ya voy, profe. No, pero ese Alexander no sé si no reírse en clase y reírse acá también. Les muestro lo que iba a hacer.
Bueno, ¿cuál otro? Ahí es que nadie pregunte, yo estoy buscando. Sí, pregunten. Alexander, ¿qué es una fibra? Ayúdele a los compañeros, ¿qué es una fibra? A ver, sí, ¿qué es una fibra? A la 36. Una fibra, sí. No, la 36 dice, según la gatizo del PIC, ¿cuáles son las tareas requeridas para identificar las condiciones de explosión en los lugares de trabajo y qué circunstancias se debe tener en cuenta para reducir la explosión de los trabajadores? Bueno, entonces vamos a responderle primero a Alexander. Entonces, la fibra, acuérdense que la fibra es un tipo de polvo, listo, con unas características especiales que son largas, que tienen la facilidad de entrar a los alvéolos y dos tipos de fibras, que son el asbesto y la fibra de vidrio. Y la de la compañera de las gatizos, entonces primero se acuerda, pues no es, vamos a decirlo como dice la gatizo, no, pero primero tenemos que identificar cuáles son los procedimientos y las tareas. Los elementos, los compuestos químicos, pues los plaguicidas que se están utilizando, entonces vamos a investigar las hojas de seguridad, toda esa información. Vamos a mirar lo que son los elementos de protección personal que se están usando, la higiene del trabajador. Eso no tiene que ser pues como al pie de la letra, pero son las tareas, ¿cierto? ¿Y qué circunstancias se deben tener en cuenta para reducir la exposición? El horario, sí, acuérdese que en las mañanas es es menos peligroso que si fuera el mediodía, igual que si está lloviendo, hay mucho más facilidad de que se absorba el plaguicida. Entonces hay que mirar eso, hay que mirar las corrientes de aire. La 36. Esa es la 36. Los órganos diana son unos órganos que tienen la facilidad de absorber los compuestos químicos. Entre esas está el riñón, está el hígado, está el sistema nervioso central, está la piel. Entonces una estudiante me enseñó que diana como el de las flechas, como las flechas que entran, como un punto. Y la 23 define reconocimiento y enumere 5 características. El reconocimiento es la actividad previa que se va a hacer al muestreo. Sí, es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, acuérdense del reconocimiento, que tenemos que hacer evaluación de los equipos, de las materias primas, de las materias intermedias, de los residuos. Tenemos que saber toda la información de los compuestos químicos, tenemos que buscar información, tenemos que hacer unas listas de chequeo. Y más miramos acá, definir el conocimiento y enumere 5 características. Que ese reconocimiento, por lo general, debemos hacerlo acompañados con la persona pues que sea experta, ¿sí? Ya que lleva muchos años en la empresa o que sepa el movimiento de la empresa, porque nos va a ayudar mucho. Son como 5 punticos así básicos. Hay que tener un objetivo. Tenemos que tener un objetivo. También tenemos que saber la historia de la empresa, porque eso va a ir en el informe, de la historia de la empresa, desde cuándo se fundamentó, toda esa parte, todo lo de la historia de la empresa, tenemos que tenerla clara. ¿Cuál otra?
cuál otra podemos mirar? Ah, yo les había dicho a las compañeras anteriores que iba a quitar 2 preguntas que eran como muy textuales. Sí, profe, ¿cuáles eran? Yo ahorita se las coloco en el mensajito, que son 2. Son 2, yo las voy a colocar. ¿Cuál otra pregunta? Creo que van a tomar la casa, hombre. ¿Cuál otra pregunta tienen? Acuérdense que tienen que saber hacer una etiqueta, entonces yo, por ejemplo, les doy características y ustedes tienen que hacer la etiqueta con los dibujitos. Les voy a colocar imágenes y ustedes dicen, pues, de qué elementos, qué propiedades tienen. Profe, por aquí hay una, eso le iba a preguntar, esa es la 55, que dice, se coloca una imagen y la debe explicar. Ejemplo, entonces usted nos da X423 y 1428, pero o sea, yo no entiendo cómo así que explicársela. Me explica, porfa, para uno tener como la idea y no pararse allá como un bobo. Listo, entonces es así, es importante. Entonces, está, ¿cómo es? X423. Sí, señora. Bueno, entonces ya abajo está el número de la ONU. Entonces usted explica, entonces Sí. en la parte de abajo está el número de la ONU. En la parte de arriba está el número de riesgo. Ay, les dio por martillar arriba. El número Kendler o número de riesgo en la parte de arriba, ¿cierto? En el número de arriba. Kendler de riesgo. Entonces, acuérdese que X significa que reacciona fuertemente con el agua. 4 significa que es un sólido inflamable. 2, que desprende gases. Y 3, que es inflamable. ¿Sí? El 2 que desprende gases. Y es el 3 es que... Ese es inflamable. Porque 3 vendría a ser inflamable. Yo creo que este ejemplo que yo puse ahí no es el mejor ejemplo. ¿Por qué? No, pero es que yo tampoco entendí, yo como X, pero pues X es fuerte con el agua, sí, pero Sí, ya porque claro, usted lo acaba de decir. Le bajo la Y. 4 es un sólido. ¿Por qué ese es sólido? Aunque también puede ser, es que ese 4 es sólido inflamable, sí, ese es sólido inflamable. 2 desprende gases y 3 es líquido inflamable. Hay que mirar en el libro de la ONU estos 3 juntos, pero yo les voy a colocar unos más sencillitos. Este no se lo va a Más colocar. fácil. Sí, por ejemplo, coloco X33 o 30, ¿sí? No que tenga tantos números. Bueno, profe, nosotros podemos sacar el libro de la ONU, sí, bueno. No, porque les voy a poner más sencillos. No, es que ahí están las respuestas. Ahí están las respuestas. Pero bueno, y podemos tener como anotaciones a la mano, no todas las preguntas, pero sí tener como basecitas, por ejemplo, eso de esos números. No, porque les voy a poner unos fáciles. No. Yo les pongo, por ejemplo, 3 ceros o le pongo 8 0, sí, que me digan que es simplemente corrosivo, o le coloco 8 que es muy corrosivo, pues como cosas así, no, pues con tantos números así fuerte, ¿no? Le coloco, por ejemplo, la X y el 3 que es un líquido inflamable que reacciona con el agua. O sea, sencillos. Profe, pero no nos vaya a enredar allá que uno diga, ay, ¿esto en dónde lo...? Él como si sabe qué significa, por eso se ríe. No es que Joran se está quedando dormido. Eso Sí, dice hombre. la 27. Eso es importante. ¿Qué efecto tiene la humedad en el material particulado para su inhalación
¿Y a qué se debe? Entonces, la humedad y la 30, no, vamos a la 27, la humedad. Entonces, si usted está húmedo, si usted está mojado, entonces usted tiene la facilidad de que se absorba más el compuesto químico. O sea, si está sudado, si está húmedo, va a absorberlo más. Pero si es la humedad del ambiente, ¿sí? Si yo hago todos los procesos húmedos, limpio, lo que voy a hacer es que el compuesto químico se sedimenta, entonces tengo menos riesgo de inhalarlo. Entonces, si estoy húmedo, absorbo más el compuesto, pero si hago los trabajos húmedos, sí, o sea, utilizo un trapo húmedo, el trapero húmedo, ¿qué hago? Sedimento el compuesto químico. Entonces, por eso se tiene que hacer todo a través de medios húmedos. Siempre se dice eso, a través de medios húmedos. Y la 43, ¿cuáles son las obligaciones del remitente? Esa está, Profe, no, esa no es la 43, ¿no? es la de la ONU, el número de La la ONU. 42, define el número de la ONU, entonces usted dice que es un número de identificación de los compuestos químicos y que son 4 números. 4 números, la 27 era la humedad, la de la 30. Esa ya la vimos, de las propiedades de la gente. Entonces el sílice cuando recién se corta es mucho más tóxico, el carbón, su capacidad calórica, o sea, la capacidad de combustión, y el asbesto, pues el tipo de fibra, porque hay distintos amiantos. Hay unos más, pues más agresivos, más malignos que otros. ¿Cuál otro? Deberíamos... Pero están diciendo que la 30 y la 31. La 30. La 36, la 30... no, la 36 no la habíamos resuelto. La 31. Dice, según la Gatiso en neumoconiosis, ¿qué características asociadas con la exposición ocupacional se recomienda tener en cuenta con respecto al riesgo de la neumoconiosis? Ese sí ya son todo lo que es de la infraestructura, lo que es extracción, ventilación, la duración de exposición, la frecuencia de exposición, el uso de elementos de protección personal. Y la 36. Y la 31 también, por favor. Esa es la 31. Porque la 30 fue la que vimos. Si el hélice está recién cortado, es mucho más tóxico. El carbón, su capacidad calórica, el asbesto, el tipo de fibra. Y el 36, esa ya la vimos también, que son las tareas para identificar las condiciones. Pero si quieren, miremosla al pie de la letra, porque esa la dije. Profe, la 34. Revisión de fuentes. La 34. ¿Cómo influye? Sí. ¿Cómo influye la resistividad eléctrica de los líquidos inflamables en su peligrosidad? Ese estaba en el texto. Y es, al aumentar la resistividad, aumenta el riesgo de inflamabilidad. Resistividad es lo mismo que uno... ¿cómo le explico? Es como la energía la energía electrostática. Entonces, al existir una resistencia, va a haber más riesgo de que genere chispa, de que genere, de que haya la ignición. Entonces, por eso dice que al aumentar la resistividad, aumenta el riesgo de inflamabilidad. Pero eso ya más hablamos es de la electrostática, de la energía electrostática.
Profe, la 36, por favor, ¿qué están diciendo? Ah, la 36. Voy a compartirles exactamente como dicen. La 36 exacta es así. Dice, inventario de los plaguicidas y agentes químicos asociados. Revisión de las fuentes de información. Inventario de los procesos. Identificación de las circunstancias de exposición de la fuerza laboral. Por ejemplo, duración y frecuencia de la exposición, tipo de elementos de protección, tipo de producto que utiliza, cantidad de la misma, características físico-químicas del producto que se utiliza, hábitos en el trabajo, en la higiene, identificación de exposiciones extralaborales, características de las actividades a realizar al ingresar en un área tratada. Listo, ¿cuál otra? Ay, yo voy estudiando con ustedes. Profe, la 40. Defina asfixiantes y su clasificación. No, esa no, el que dice el concepto de punto de inflamación para los gases, ¿cómo es? Explíquelo. No existe, entonces la respuesta es así, no existe. Pero esa está muy chévere. Por ejemplo, José me dijo, pero ¿para qué pone eso si eso no existe? Y yo, es que esa es la respuesta, que no existe, porque es que ellos pueden prenderse sin necesidad de aumentar la temperatura, ellos no tienen punto de inflamación, los líquidos y los sólidos. Entonces él me dijo, pero ¿para qué pone eso? Y yo, si lo leyeron, sabe que no existe, ni me escriben, no existe. Me dijo, no ponga eso. Así de simple, no existen, o sea, ellos solitos se pueden prender. Por eso es que es muy peligroso un gas. Profe, la 16. Tenemos la 16. Ah, sí. Defina frases H y frases P y a quienes sustituyen. Entonces, ellas sustituyen a las frases R y S. Entonces, cuando ustedes vean en las hojas de seguridad, en algunas ya van a estar las nuevas, que son las frases H y P, que son las de los riesgos y las sugerencias. Entonces, los riesgos son la de la H y la P son como la de las recomendaciones. Entonces, reemplazan a las frases R y S. Porque en el libro todavía están las viejitas, que son las frases R y S. Por fin conocimos a Danner. ¿Y por qué, por ejemplo? Conocimos a Danner, mire a Danner, mira a Danner. En el salón, es que nadie lo conocía a usted, Danner. Entonces, ¿a quién es Danner? Nadie lo conocía. Mentira que sí, profe, sí lo conocemos. No, sí, ahora sí lo conoce. Sino que la diga Alexander que dijo que no lo conocía. Que lo Total. ¿Cómo que no? Danner es el amiguito de Laura y de Nati Baena. Ay, imagínese. Ay. El que fue a firmar y no volvió. Ese mismo. Sí, por eso hizo ya. La 59. Ah, esa sí, y esa no la quito porque es que esa es larga, pero la 59.
Porque ese es para ver si leyeron, vieron o no el video. Esa sí no la quito, a pesar de que eso es muy textual. Por eso mejor la miro acá, la pasteleo. La 59. No puede tener pasteles. Sí, yo estoy aquí con el base exacto, no me lo he aprendido, ni que es el video. Dice, los niveles de competencia son 4. Advertencia, operaciones, técnicos materiales peligrosos y comandante del... Profe, no se le escucha. Entonces, primero, advertencia. Primer nivel, advertencia. Segundo nivel, operaciones. Profesora, que está explicando cuál es que se me desactivó el internet. Listo, entonces, advertencia, operaciones. Esos son los niveles técnicos en materiales. Nosotros apenas entramos en advertencia, o de pronto hasta en operaciones, hasta ahí. Luego ya siguen los técnicos en materiales y ya el comandante del incidente, que ya es el que sobre él cae toda la responsabilidad. Entonces esos son los 3 niveles, como de los 4 niveles de autoridad, ¿sí? De competencia. Advertencia, operaciones, técnicos materiales y comandante de incidente. Sí, los 2 últimos son del video. ¿Cuál otra pregunta que ya me queda poquito? Yo creo que nos falta una pregunta y ya se corta. ¿A qué hora se corta, profe? 7 minutos y ya se corta. ¿A los cuánto? En 7 minutos ya se corta. Bueno, hay una parte donde dice que cómo se dividen los compuestos químicos, cómo se presentan en el ambiente. No es el estado físico, entonces no me digan sólido, líquido y gaseosos, no, es en el ambiente, en aerosoles sólidos y aerosoles líquidos. Los sólidos son los polvos y los humos, y los líquidos son nieblas y nieblinas. Eso está en la presentación, profe, ¿cierto? Sí. Sino que es que siempre se confunden en estado físico y en el estado en el ambiente. Tan bonitos. Gracias a ustedes, pues les digo, son muy juiciosos. Sí. Tan bonitos. Sí, el domingo nos vemos. Y Natalie, ¿tiene alguna pregunta que acabó de entrar? Gracias, sí. Natalia está en estatua. Seguro se le cayó así el internet o algo. Porque no se mueve. No.
está haciendo un... Un maniquí, che, eso que está de moda. Se le cayó. Mira, y qué cositas, que antes que nos lleve ya nosotros. Yo no puedo consumir azúcar, entonces dietético, no es que sea exigente, pero sí. Profe, y cerveza, vea, están invitando a cerveza. Bueno. No, yo no tomo nada, soy tinto, descafeinado. Profe, una fruta. Nos tocó llevarle frutas, una cheta de frutas a la profe. Uy, sí, me encantan las frutas, eso sí es verdad, me encantan las frutas. Siempre yo. Sí, muy juiciosos y les doy una pista. Las figuras que salen están ahí en el aula donde dice taller. Yo coloco esas figuras. Ahí hay una que dice taller, donde están las figuras. Y esas son las figuras que coloco. ¿En dónde, profe? ¿En dónde? En el aula dice taller. Hay una presentación de PowerPoint que dice taller. Bueno. Entonces esas son las que coloco. Entonces, yo sé que los que las repasaron, las miraron, se saben la respuesta. Ahí están, esas figuras son las que coloco. Está un gas comprimido, está el azulito que reacciona fuertemente con el agua, está el misceláneo, que es el de rayitas, está de riesgo biológico, y están varios ejemplitos ahí de la NFPA. Entonces esas son las que yo coloco. Esas son las que yo coloco. Las que están ahí en el taller son las que coloco, no coloco otras. Profe, volvió Natalie. Sí. La estábamos extrañando. Tienes 2 minutos para una pregunta. Para 60 preguntas. De todas formas, les queda pues el video. Yo ahorita los bajo y los coloco ahí. Y ahí pueden ver otras preguntas que ustedes. Todas. Y ya, más fácil. Profe, es que puso muchas preguntas. Para Profe, es que usted, imagínese, usted nos dice que no nos va a dejar sacar nota. En vez de, entonces ¿por qué no nos envía la respuesta de todas? Nosotros estudiamos. Claro, nosotros estudiamos y así ya no le tenemos que sacar las anotaciones del cuaderno. Tengo una propuesta. Cuando ustedes repasan y así sé que estudiaron o no. Vea, una mejor propuesta. ¿Cuál propuesta? De la 1 a la 30 y ya, mi timiti. No. Claro. Ay, sí, profe. No, porque tienen que De la 1 a la 30 y ya. Tienen hartas opciones, voy a quitar 2 porque si son como muy al pie de la letra. No, pero es que todas. No, pero hay una, Sí. ellas me demostraron 2 de las gatizos, esas las voy a quitar y las No, voy a poner ahí, que las voy a quitar. Quite la mitad de las preguntas, o sea, 30. 28 más y ya, no problema. Y a nadie le va a tocar las mismas, entonces sí tienen varias de cambiar. Tienen varias. Profe, si por ejemplo, digamos, mi compañera pierde la pregunta de ella y yo pierdo la mía, sacamos 0 ya. No, pero es que uno la hace entre los dos. Sí, la hacen entre las 2. No, Claro. no, bueno. Así es que ya sí. Y no se puede hacer entre todo el grupo. Es que son escritas o es oral, profe. No, son escritas, yo me las llevo porque son muchos. Y muchas Pero preguntas. entonces ahí usted cómo va a hacer, pues yo no entiendo. No, porque como O sea, por ejemplo, ustedes me pegan las preguntas en la hojita. Y yo sé cuáles fueron esas preguntas. pero entonces, o sea, nosotros, la pregunta que nosotros queramos Ya la le voy a respondemos colgar. y la damos. Sí, porque tienen la oportunidad de cambiar una al principio. Si yo Pero veo entonces, muy perdidos, pues pueden cambiar otra vez. Pero tienen que intentar. entonces, por ejemplo, digamos, nosotros hacemos 2 preguntas que creamos que están buenas.
Sí, si usted quiere cambiar una, pues la cambia, si no, no. Y se la